regresamos acá en Vía Pública, donde vamos a conversar, aunque todavía quedan decenas de incendios por apagar. Es necesario detenerse a pensar en la reconstrucción, en reforestar las zonas arrasadas. ¿Qué pasa también con la fauna dañada? Porque miles de animales han muerto en este desastre. Vamos a revisar quiénes son quienes nos acompañan esta noche acá en el debate de Vía Pública. Vamos a saludar primero a Álvaro Promis, quien es doctor en recursos naturales e ingeniero forestal, director del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, experto en restauración de bosques naturales. Era largo el currículum. Está bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos acá esta noche. Gracias. Nicole Salaverry, quien es médico veterinaria, directora de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello y Winsor. También muchas gracias por acompañarnos acá. De nada. Gracias por invitarme. Y Roberto Morris, quien es urbanista de la Universidad Católica y también participa en el Centro de Gestión de Riesgo de esa misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Me gustaría primero partir en términos generales. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen respecto a lo que está pasando en nuestro país con estos incendios forestales? Viendo también esto como una oportunidad para tomar buenas decisiones hacia el futuro, para que se puedan atenuar las consecuencias de estos incendios. Comenzamos, Álvaro, contigo. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Desde un punto de vista de transformación de los recursos vegetacionales y el desastre que se está produciendo en los incendios con respecto a la superficie de bosques, yo creo que es destacable mencionar que esta zona, en la zona de la cordillera de la costa, ha sido transformada desde un punto de vista de utilización del recurso forestal ya como a finales del siglo o a mediados de los siglos XVIII, por una utilización para producción de madera y producción agrícola para el virreinato del Perú, posteriormente en el siglo XIX como producción de cereales, trigo, sobre todo para el mercado de California y de Australia en el momento de la producción de oro en esos países o en estas zonas geográficas. Y finalmente un abandono y empobrecimiento de las áreas rurales, producto de la alta producción de cereales que se produjo en esta zona. Lo que produjo posteriormente erosión, alta erosión, y ya en el año 1940, 1942 se publica un primer libro sobre la erosión y la catástrofe de la erosión en Chile, en que indicaba que en la cordillera de la costa habían, por lo menos desde el Maule o el Biobío hasta Valparaíso, 2.500.000 hectáreas transformadas y arrasadas, o sea, no sé si arrasadas por la erosión, pero transformadas desde un punto de vista de uso agrícola, y desde Biobío hasta Cautín, 1.500.000 hectáreas. Una superficie muy grande, casi toda la cordillera de la costa. Esto posteriormente, desde un punto de vista histórico, yo creo que es importante recalcar, en el año 1931, con la primera ley de bosques, empieza un proceso de recuperación de estos terrenos que habían sido o que se estaban produciendo altas erosiones en ellos, con una visión de poder recuperar áreas que se estaban empobreciendo desde un punto de vista de su ruralidad o de la gente que vivía en esos sectores. ¿Cómo evalúas lo que pasó ahí, Álvaro? Desde esa fecha en adelante, bueno, poder decirte también que por final de la época de Frei, Allende, se produce la forestal Celco, que a través de un uso social que involucraba a la gente, comenzar una alta producción de bosques asociado a los pinos, como una manera de que desde la sociedad poder involucrarse en un desarrollo estratégico local. Posteriormente, bueno, después viene el golpe y posteriormente una condición de masividad de las plantaciones en la zona. Sí. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre eso? Porque hoy en día uno de los puntos que más se hace críticas o que por lo menos está presente en el debate es respecto a qué tan buena idea es tener tantas plantaciones de pinos, de eucaliptus. Yo creo que desde un punto de vista ecológico no ha sido la mejor evolución desde un punto de vista histórico. Hay una masificación a lo largo del país de casi 2.700.000 hectáreas de plantaciones entre pino, eucaliptos, algo de aromo y otras especies, la mayoría de ellas introducidas, que no deberían conversar desde un punto de vista de dinámica de bosques, de los lugares naturales desde donde ellas provienen, con el sistema ecológico ambiental en las zonas donde hoy están introducidas.
la masificación ha sido muy alta. Ya en el año 1985 se producía un primer gran problema a nivel nacional con las plantaciones de pino, que fue el ingreso de un insecto que se llamó polilla del brote. Y ya en ese momento, a nivel de las plantaciones de pino, se puso en alerta la masificación y la homogeneización del paisaje solamente a través de plantaciones de pino podía ser nefasta desde un punto de vista económico, tanto nacional como local. Se empezó un proceso o un proyecto de, podríamos decir, de introducción de nuevas especies o una masificación con nuevas especies, cambiar las plantaciones de pino por nuevas especies, pero no dio resultados finalmente. Y sí, es interesante el recorrido que haces porque tiene que ver con la historia, con lo que se ha hecho hacia atrás y que puede tener consecuencias en lo que está ocurriendo en estos momentos. Quiero que nos detengamos un momento ahí para que también escuchemos a Roberto Morris respecto a cuál es la evaluación que hace respecto a lo que está pasando en estos momentos, desde su área. Sí, bueno, el 2010 nos empezamos a preocupar más de los tsunamis, a pesar de que Chile históricamente había tenido tsunami, nuestra memoria era muy reciente, así que no estábamos preparados para los tsunamis. Y hoy día, a pesar de haber tenido décadas de incendios forestales y que ONEMI permanentemente en esta época está concentrado en los incendios, ahora el país se da cuenta de un día para otro de que el suelo de grandes territorios hoy día están ocupados de manera intensiva y que están directamente vinculados con las ciudades. Y yo creo que eso, con muchas otras cosas, están puestos hoy día en primer plano. También hay un cuestionamiento muy fuerte respecto a las capacidades de respuesta del país. Sí. Pero la verdad que la respuesta a la emergencia es algo muy importante, pero que es una parte de todo el ciclo de cómo nosotros debiéramos abordar el riesgo. Tenemos que ver qué capacidades tenemos de responder, institucionales, pero también tenemos que preocuparnos, como decía Álvaro, de cómo llegamos hasta acá. Y hoy día, en muchas regiones, debiéramos replantearnos la manera en que las áreas de desarrollo forestal se relacionan con las ciudades. ¿Y cuáles son ahí los puntos en los que se debería poner más atención? Hay quienes plantean, en términos muy generales, por ejemplo, poner atención en la distancia que hay entre estos sectores de bosques o de plantación de determinado tipo o especie de árbol. ¿Qué tanta distancia hay respecto a las áreas urbanas? Es uno de los elementos en los cuales fijarse. ¿Cuáles son aquellos aspectos? Yo creo que primero hay que separar como dos cosas. Ya. Una es que tiene mucho sentido ponernos a discutir este tipo de cosas que relación, por ejemplo, las distancias que podrían darse mínimas, pero también primero darse cuenta que somos un país que está enfrentado a múltiples amenazas y que por lo tanto en un mes más vamos a estar hablando de volcanes y en 2 meses más vamos a estar hablando de inundaciones y probablemente de terremotos. Entonces hay que tener cuidado con solo concentrarse en la discusión de los temas según lo que la emergencia nos va entregando. O sea, en el fondo deberíamos tener una mirada más amplia y hablar aquí en general de riesgo. O sea, si Chile, que es un país que entre el año 60 y el 2005 tuvo eventos de carácter catastrófico cada 4 años como promedio, que ya es muchísimo, y siempre se dijo que cada presidente tenía que tener un terremoto, nosotros la última década hemos tenido eventos cada 9 meses. Entonces, tenemos procesos de reconstrucción en 12 de 15 ciudades, de 15 regiones. Entonces, es una situación permanente. Y esa situación permanente de cómo la sociedad se enfrenta a los riesgos nos tiene que llevar a preguntarnos, por ejemplo, hoy día, frente a los incendios, preguntas como las que tú planteas. ¿Existen distancias mínimas que debieran darse? Probablemente hay que definirlas, pero lo más importante es que hasta el momento no nos ha importado nada. Entonces llega la relación que tienen las ciudades con cualquier tipo de desarrollo productivo, hoy día está levemente limitado. Un ejemplo es lo de los bosques. Yo creo que los planes reguladores hoy día deberían ser de manera mucho más drástica, redefinidos en estas áreas que tienen mayores vulnerabilidades y también al mismo tiempo implica de que la manera en que el Estado se relaciona con las empresas que están alrededor sea distinta. O sea, no solamente regulación, también pueden haber incentivos a que probablemente con los conocimientos que tiene Álvaro se pueda definir áreas de manejo con una condición distinta. Hoy día lo que hacen las empresas es hasta lo que el Estado les exige. Y en este tema
al parecer se ha exigido muy poco. Perfecto, sí, de ahí quiero que conversemos sobre el proyecto que se supone está en el Congreso, donde se cambia también el sistema de la ONEMI y la transforma en una área más amplia de gestión de riesgo, porque antes quiero que conversemos, Nicole, sobre tu mirada en lo que se refiere a la fauna silvestre. Hemos visto cómo también los animales han sido una de las mayores víctimas en estos incendios forestales. Bueno, como dicen, Chile es un país de catástrofe, pero esta es una de las primeras veces, o tal vez la vez más grande, donde la catástrofe es por razones antropocéntricas, por razones del ser humano. Y esta catástrofe realmente nos ha dado una catástrofe ambiental. Hemos perdido tal vez gran parte también del monocultivo, sin embargo también, por los datos recibidos hoy día en la región de O'Higgins, se perdió el 40% del bosque nativo. Estamos justo en un hotspot de biodiversidad. De hecho, uno de los pocos hotspots a nivel mundial de biodiversidad, justo en esta zona centro-sur del país, donde hay una alta diversidad de fauna silvestre, tomando en consideración por primero la biodiversidad y el peligro de conservación de los peces de agua dulce, luego los anfibios, que están muy en peligro de extinción, no solo por esto, también tenemos enfermedades que lo afectan, cambio climático global, el monocultivo en sí que acidifica las aguas también y afecta a estos anfibios. Expliquemos a lo que te refieres cuando hablas de monocultivo. Principalmente pino y eucaliptus, porque de verdad no conozco estos nuevos monocultivos que se trataron de implementar. Por las consecuencias que trae, ¿desde qué perspectiva? No el hecho de que sea monocultivo. No se implementó ninguno. Se siguió desarrollando el monocultivo con plantaciones de pino. Lo digo porque pese a que está muy en el centro del debate, las críticas que se hace al tema del pino y eucalipto, me gustaría que igual lo explicáramos para quienes nos están viendo de qué se habla cuando se habla de monocultivo y cuáles son las consecuencias que tiene. Sí, perfecto. En la fauna silvestre esas consecuencias son varias. Un bosque nativo tiene varios estratos bien marcados donde puedes tener una gran diversidad de fauna viviendo en cada uno de esos estratos. No es algo plano, es algo tridimensional. Y por lo tanto, por ejemplo, hay especies de aves llamadas rinocríptidos que viven en el sotobosque, mientras que otras aves viven en las partes más altas. Lo mismo algunos tipos de reptiles que son arborícolas, pero también de las zonas más bajas. Entonces, toda esta diversidad y esta tridimensionalidad del bosque nativo es muy importante para la fauna silvestre. Justo en estas regiones hay un alto endemismo, que significa que son especies que solamente se encuentran en Chile. Y de hecho hay algunas de esas especies que solamente se encuentran, por ejemplo, en la región de O'Higgins, endémica, que sería, por ejemplo, la lagartija del olol, que es una especie de liolaemus bien pequeñita, que vive en dos cerros principalmente. Uno de los cerros se quemó casi completo, luego el cerro Roble se iba a quemar también, los Robles, perdón, pero SAC Región O'Higgins ideó todo un plan para tratar de ver si se quema se va a extinguir la especie. Por lo tanto, con equipos del Zoológico Nacional y con varios voluntarios herpetólogos fueron a tratar de sacar algunas de esas lagartijas para poder tener una población ex situ de esta especie por si se quemaba. Y lo que pasó es que por suerte los fuegos no llegaron a quemar todo el cerro, ahora recién están terminando de apagar obviamente los últimos en esa zona y se van a poder nuevamente liberar estos individuos que tenían por si acaso, pero es un tema pero así de grave es la amenaza. Es un tema bien complejo, se pueden extinguir especies completamente solo por esto. ¿Y el monocultivo afecta eso que tú describes? Afecta a la diversidad en sí. Se ha ido estudiando últimamente las especies de fauna silvestre que pueden vivir dentro del monocultivo. Hay algunos monocultivos que toman formas de mitigación, caminos de paso, distintas matrices para poder aportar en la biodiversidad, y sí lo hacen. Sin embargo, el bosque nativo es lo ideal para estas especies, ya que han evolucionado con eso. Claro. A ver, recién revisamos lo que son aspectos históricos. Pensemos ahora hacia el futuro, Álvaro. ¿Cuáles son esas medidas, las que tú consideras que a lo mejor son ciertos temas, ciertos elementos a los cuales habría que prestar atención y que debieran estar sí o sí presentes en la siguiente discusión, la que va a venir después de que se controlen los incendios? Sí, bueno, es lo que a mí me tiene bastante preocupado en este momento de poder proyectar. Ya que es uno de los temas que más me interesa, ya que estoy ligado en el área o por el área de la conservación de la vegetación, sobre todo la vegetación nativa. Desde ese punto de vista, creo que debería definitivamente poder diversificarse la matriz forestal en toda esta zona,
no solamente seguir considerando el pino y el eucaliptus como las especies prioritarias, ya que de todas maneras hoy en día la cadena productiva local y nacional se manifiesta por la existencia y la presencia de estas especies. Y el Estado en sí debería proyectar y planificar desde el punto de vista social un desarrollo y un diseño de una cadena productiva que no solamente considere a las plantaciones de pino y eucaliptus como los referentes. Y frente a ello tenemos que involucrar sí o sí las especies nativas, ya que conjugando a nivel de paisaje especies, bosques mixtos, bosques con plantaciones de pino, plantaciones de eucalipto y bosques nativos, podríamos llegar a generar una riqueza mayor y no la fragmentación que hoy día se ha concentrado en dejar solamente pequeños relictos de muy pequeña superficie con bosque nativo, rodeados de una masa, de un mar homogéneo, verde, de plantaciones de pino. Hay especies, hay bosques que son sumamente interesantes en esta zona y por haber sido transformados desde hace tanto tiempo, hoy día ya no se presentan y no se encuentran. Sobre todo el Estado tampoco tiene alta presencia en superficie en aquellas zonas y eso lo podemos ver por la poca cantidad. En realidad no hay parques nacionales y hay solamente a lo menos 3 reservas nacionales, que serían la Reserva Nacional de Loncha, que se encuentra en la sexta región, que fue afectada por parte del incendio, Reserva Nacional Los Ruiles, que tiene una muy pequeña superficie con una especie emblemática que es el ruil y que también fue afectada aparte por el incendio, y la Reserva Nacional Los Queulas, que no sé si realmente fue afectada. Tenemos por lo menos queule, ruil, pitao, que son 3 especies que fueron consideradas desde el año 1985 como monumentos naturales. Las 3 se encuentran en categoría de peligro y deberían ser consideradas dentro de los proyectos de reforestación, restauración, por el legado que ellas tienen desde un punto de vista simbólico de lo que a nosotros nos pertenece dentro de nuestros aspectos de diversidad florística. Perfecto. Y las áreas silvestres, por lo menos, esto es lo que creo yo, debería el Estado considerar la creación de una vez por todas, tener en este sector un parque nacional de un bosque de roble de tipo maulino que pueda nacer de la creación por parte de las comunidades locales como un emblema de lo que pudimos haber tenido y que no lo tenemos producto de la acción histórica sobre este patrimonio que hemos perdido finalmente. Sí, elementos fundamentales ahí y que lo quiero vincular ya con el área más vinculada al tema de riesgo. Y en ese sentido, ¿en qué está el proyecto en el Congreso que pretendía transformar precisamente a la ONEMI con una mirada más amplia? Sí, yo creo que también nos pasa que en este tipo de situaciones se da la necesidad de acelerar procesos, como por ejemplo querer transformar rápidamente a CONAF, cuando durante mucho tiempo se ha discutido al respecto. Lo mismo pasa con ONEMI. ¿Tiene sentido que este proyecto de ley pudiera, ojalá, llegar a término durante este gobierno? No está claro que así sea. Pero también lo fundamental es que aquí no es cambiar a la ONEMI. Aunque la ONEMI fuera fortalecida a través de una agencia, un servicio o incluso un ministerio, si el resto del sistema sigue funcionando igual, da lo mismo. ¿Cuáles son esos otros elementos? Es que ahí es donde hay un ejemplo. Nosotros hoy día lo que tenemos es una oficina que ha estado enfocada históricamente en la emergencia y con muy pocos recursos. Y el proyecto ley, que es para transformar la ONEMI en un Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, ya en el mismo nombre te das cuenta de que dice gestión de riesgo y emergencia, siendo que la emergencia está dentro de la gestión de riesgo. Y es un poco, se da cuenta como las fuerzas todavía están ahí en disputa. Nosotros, si realmente queremos abordar el tema en serio, necesitamos entender que la gestión de riesgo no es de la ONEMI, sino que es del sistema completo. La buena noticia es que el proyecto de ley ya aborda, ya tiene el foco en lo que es el ciclo del riesgo. Por lo tanto, la respuesta, la operación, la mitigación y la preparación. Y da cuenta de una estructura nueva, de un comité multisectorial, una estructura de toma de decisiones más clara y también una serie de instrumentos nuevos en lo cual la planificación se transformaría también en un elemento importante que hasta el momento no ha estado presente.
O sea, no centrarse solamente como un sistema que puede reaccionar en el momento ante la emergencia, sino con una mirada mucho más amplia y que ya apunta a la planificación derechamente. Es que lo necesario de abordar el riesgo es que nosotros lo primero que debiéramos intentar saber como país es cuánto realmente es el costo real de estos desastres, no cuántas viviendas se incendiaron, cuántas puentes hay que reconstruir. Eso es lo básico, ese es el costo directo. El costo de la pérdida de cierto tipo de animales, ¿cuánto cuesta eso? ¿O cuánto cuesta que durante mucho tiempo se haya explotado un tipo de negocio asociado al suelo como el de la forestal? Y por lo tanto hoy día yo creo que deberíamos cuestionarnos, ¿qué preferimos? ¿Hasta dónde queremos seguir teniendo un desarrollo económico basado en algunos tipos de negocios donde las externalidades de ese negocio no están consideradas? Perfecto. Y finalmente, Nicole, lo que dice relación con esta mirada hacia el futuro, ¿cuáles son esos aspectos los que tú consideras que en esta discusión que se va a dar, se debiera dar con fuerza una vez que ya se logre controlar lo más urgente, que son los incendios, debiera estar contemplado respecto a tu área, que es la de la fauna silvestre? Bueno, principalmente en este caso, como dije antes, esto ha sido una catástrofe, se han perdido varios ejemplares, la mayoría de los individuos están muertos. En nuestro centro de rehabilitación en Buin hemos recibido una gran cantidad, pero esa gran cantidad de verdad es 5 individuos, porque los otros individuos no alcanzan a llegar o se encuentran muertos en este momento. Entonces, de verdad, si estamos tratando de tener una visión hacia el futuro, en este caso, y tenemos que tratar de disminuir todos estos problemas que podrían sumarse, tenemos que tratar de aumentar la diversidad que tenemos en este momento y aumentar la abundancia también de las especies que tenemos, ya que en este momento todavía no sabemos qué pasó realmente, pero podemos estimar que fue algo bien complejo. Entonces, principalmente, como dicen mis compañeros acá, cambiar el monocultivo por tal vez algunos bosques nativos o algunos árboles nativos sin saber cuánto se demoran en crecer, que de verdad esa no es mi área, sería un muy buen punto, y tratar de ver si dentro de estos mismos bosques nativos, para poder utilizar esa madera, se podría mantener un poco sotobosque, tratar de hacer algo mucho más sustentable donde se tome en consideración nuestro patrimonio, que principalmente es la flora y la fauna nativa que tenemos en estos lugares, y tratar de conservarla como tal. Como les dije, tenemos muchas especies en peligro de extinción. En este momento nosotros estamos tratando una huiña, que es una especie vulnerable por la IUCN, que está con unas quemaduras terribles. Otra casi llegó hoy día, pero no logró llegar, se murió en el camino. Entonces, de verdad, es complejo y hay que tomarlo en consideración cuando veamos qué tenemos que hacer ahora nuevamente y cómo lo vamos a ver en el futuro. Sí, poder mirar todos esos elementos, planificar, y también ver lo que dice relación, tomarlo en consideración y también con los recursos necesarios para poder hacer todas esas acciones. Bien, les doy las gracias por habernos acompañado acá en esta vía pública. Muy relevante el tema porque tiene que ver con lo que va a ocurrir después de que pase la emergencia y que son temas que deben estar presentes en el debate y en las políticas públicas, las decisiones que se tomen a posterior. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más vía pública.